Ya está bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Quiénes están por ahí? Para poder, en realidad, me interesa es que podamos compartir estas experiencias que estamos teniendo acá. Eh, yo he preparado algunas líneas básicamente de enfoque y con gusto para contarles cómo se va dando estos procesos de reforma de salud mental acá en el país. Eh, a ver si les parece y en cualquier momento también me pueden interrumpir y ver si es que es más o menos la presentación se ajusta a las expectativas de ustedes y también podemos girar a otras áreas de interés que a ustedes les parezca. ¿Sí? Sí. Hola. Hola, sí, está bien, puede ser. Ya. A ver, entonces, ¿dónde puedo? Y para ir moviendo la presentación. Ya. Entonces les cuento brevemente y podemos tener luego más espacio para podría ser así. A ver, ¿sí me están escuchando? ¿Estamos? Bien, a ver, a mí me gustaría contar, yo les decía que a la pregunta que nos han formulado de cómo se gestionó la reforma en salud mental, cómo se ha ido implementando y cuál es el rol de la investigación, teníamos como dos opciones para responder, que en realidad reflejan dos paradigmas de ver las cosas. Uno es pensar de que nosotros como gestores, como operadores de políticas, digamos, llegamos y encontramos una cantidad de problemas de salud mental. Frente a eso nos planteamos objetivos y diseñamos estrategias y las realizamos. En esa perspectiva, claro está que la problemática de salud mental es muy alta y todos lo sabemos, es la primera causa de carga de morbilidad. Acá en el país, como en muchos otros países, uno de 4 personas han tenido algún trastorno mental a lo largo de su vida. Tenemos aproximadamente un 5 o 6% de depresión en el país. Este es un país de 30 millones de habitantes y eso hace más o menos 1.700.000 personas con depresión. También podemos decir que nuestros servicios de salud mental son escasos. Básicamente lo que tenemos es 3 hospitales grandes y centros de salud, servicios de salud mental en cerca de 20 hospitales. Podemos decir lo que siempre hemos venido diciendo, que el presupuesto de salud mental es muy bajo. Esto que todos lo conocemos, 15 años, sin embargo tenemos solamente 1.5 o 2% del presupuesto. Podemos decir también de la escasez de psiquiatras en el país. Hay aproximadamente 700 psiquiatras, de los cuales solamente 500 como en ejercicio, muchos en el sector privado. Y frente a eso también podemos decir que se han hecho cosas, se ha planteado una ley de salud mental y estamos en proceso de implementación. Ya, sobre eso me parece que sería uno de los enfoques. Sin embargo, yo quería compartir con ustedes una manera un poquito diferente de ver las cosas y plantear que las reformas en salud mental han sido, y pensar en varias reformas, o sea, pensar esto un poquito más a lo largo del tiempo, por lo menos en
en los últimos 100 años, digamos, cómo se han ido dando las cosas. Entonces, plantear que las reformas en salud mental más bien han sido y vienen siendo la resultante de cierta concurrencia, cierto encuentro o sincronía entre necesidades sociales que van cambiando entre desarrollos tecnológicos y las correlaciones de poder de los actores sociales en el ámbito de las instituciones, en la salud y en el país. Entonces, en esta visión, un poco como que la gestión sería interpretar un poco estos cambios y ver en cómo se van dando estas fuerzas, poder hacer algunas cosas que resultan significativas. Eso explicaría el hecho de que a veces hemos hecho intentos y no pasa nada, y a veces de repente no hacemos gran cosa, y sí tiene efectos significativos y tiene que ver por cómo se están dando estas otras variables de contexto que podríamos decir. Y ahí también replantear el rol de la investigación, porque claro, podríamos ver que la investigación es como el primer paso para producir el cambio, pero en ocasiones la investigación sí puede algún dato, alguna información activar algunos procesos, ¿no? Pero de otro lado, a veces la investigación ya llega como durante o a veces llega después para reportar lo que ocurrió, digamos, ¿no? Entonces, con estas hipótesis quisiera un poquito contarles o fundamentarla en algunos procesos que se han ido dando en la salud mental peruana, y seguramente tendrá algunas analogías con lo que viene ocurriendo en Brasil, o lo que ha ocurrido en Brasil, o lo que ocurre también en otros países. No logro... en este esquema que vamos yo diría que Perú hubo un mapa de hospitales tipo manicomios, ¿no? De los cuales ahora nosotros renegamos de ellos y desarrollamos justamente una salud mental en oposición a ello. O sea, sin embargo, si uno lo va poniendo en el contexto histórico, creo que también significaron en su momento una reforma, y una reforma importante, ¿no? Entonces, eso lo podemos ubicar en nuestro país hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y acá en el país básicamente tiene como hito la formación de un hospital psiquiátrico que es ahora el icono, digamos, del modelo anterior, que en algún tiempo y ahora también tiene muchos aspectos manicomiales, ¿no? Pero que en su momento tuvo mucho sentido. Entonces, en esa época, digamos a inicios entonces de este siglo, el país, nuestro país, el Perú, era un país básicamente rural, ¿no? Que empezaba recién a conformarse las ciudades, y la locura, digamos, tenía un rol en esto, en el sentido de que tal vez en el ámbito rural era manejada de una forma más libre, e incluso el loco estaba como un poco integrado a la sociedad. Y en los conglomerados urbanos se los ponía, digamos, en estos lugares de exclusión, que acá uno de ellos era conocido como el Loquerío de San Andrés. Para esto se desarrolló una tecnología, a veces no lo vemos como tecnología, pero a mí me gustaría rescatarlo como tal, porque se social, que tiene que ver con modificar la conducta del loco, que no había otras formas de hacerlo, sino a través de esta forma, que era una forma eficiente, eficaz para la época, que tenía que ver con la vigilancia continua, que tenía que ver con
con una normalización de las conductas, que tenía que ver con todo esto, lo que Foucault de alguna forma le llama una microfísica del poder, ¿no? Y a través de esta salida la logramos. Era una que produjo de alguna forma una revolución, una reforma en el campo de salud mental. En ese tiempo en el país el poder político estaba más organizado en la lógica de una república aristocrática, y el tema de la salud venía siendo más como un acto de beneficencia, donde ya, digamos, en estos orígenes de una salud pública que trata de mantener un orden social a partir de, de brindar, digamos, una salud para reducir lo amenazante que podría ser la enfermedad. Y entonces ahí hay una concordancia, digamos, de intereses, y se logra conformar este hospital que era el hito de de la reforma de salud mental de aquella época. Pero, y eso lo podemos ver también con el tema de la investigación. Entonces, el director de este hospital, ¿no?, era un médico, un gran investigador, que en el momento también lo que se buscaba investigar, digamos, es esta conformación de la locura como enfermedad, pero que en el país se planteaba más si ya lo podíamos pensar como una enfermedad o era un tema propio de la raza indígena. Entonces, allí Baldisán va a desarrollar algunos estudios, ¿no? Sobre todo el de la alienación mental en la raza indígena, ¿no?, donde se pretende sustentar esta predisposición andina a la melancolía, ¿no?, que era uno de los temas críticos en el momento. Entonces, como en esta época hay una concordancia de cosas y se da realmente un salto importante para la salud mental en el país de esa época. Obviamente ahora esto nos parece que no está, que sale, digamos, de nuestros enfoques, porque claro, la mirada es diferente, ¿no? Otro momento clave en el que van a encontrar también una concurrencia o una sincronía las demandas sociales con la tecnología, el poder y la investigación es a mediados del siglo XX en el país. Y de repente acá el hito es la creación de un departamento de psiquiatría en un hospital que era para obreros, y este es un hospital que es dirigido por el doctor Seguín y que logra tener también mucho prestigio incluso a nivel de América Latina. Y también la creación de un nuevo hospital que era el Hospital Herminio Baldisán, o sea, el nombre del director del hospital anterior, que es el Larco Herrera, ¿no? Entre paréntesis, Larco Herrera fue un benefactor, alguien que donó el terreno para donde se construiría este hospital en un modo manicomial. A mediados del siglo XX lo que vamos a tener entonces es en el país una migración acelerada, ¿no?, de las poblaciones andinas, que en el proceso de la conquista habían sido alejados a estas zonas, y va a haber una especie de reencuentro, pero un reencuentro confrontacional, y que va a tener su expresión básicamente en las barriadas, ¿no?, donde se daba esta integración conflictiva, digamos, entre los locales y los migrantes. Pero también ya para esa época van apareciendo los primeros psicofármacos, y eso va cambiando significativamente el enfoque en la salud mental. Y también, claro, vamos teniendo el psicoanálisis que nos trae una perspectiva diferente de entender y también de cambiar la conducta de las personas, nos trae una visión de problematizar diferente el comportamiento, las emociones de las personas, ¿no?
Pero por el lado político y de la organización del poder, eh, recién, digamos, el Estado se iba un poco modernizando, ¿no? Ya pretendía manejar el tema de la economía y también hay un inicio de un Estado benefactor, acá hay un populismo eh, incipiente, digamos, porque el populismo no logra tomar el poder como ocurre en Argentina, como ocurre en Brasil mismo. Acá el partido populista, que era el APRA, en realidad no logra hacer una alianza con una clase dominante, con la clase dominante nacional, y fracasan estos intentos, digamos, de populismo y de ahí de un Estado benefactor. Eh, entonces, este tema de la salud y de la salud mental queda más o menos fragmentado, dividido en sectores de salud, donde una parte es para los trabajadores, que se encarga el seguro social, que esto es relativamente pequeño en esa época y que va progresivamente creciendo, ¿no? Pero también ya teníamos un Ministerio de Salud que se encargaba más de las personas que no tenían acceso y un sistema privado que se basaba en consultorios principalmente o en clínicas pequeñas. No, la salud mental en esta etapa queda como diferenciada, no logra integrarse al resto de la salud y se va a manejar en servicios diferenciados como es en este hospital, que es un hospital especializado en salud mental, digamos, porque ahí la idea estaba de que salud mental y salud física deberían ir por rutas diferentes y el estigma está bastante instalado en ese momento. Sin embargo, la investigación acá va teniendo un rol crítico y una investigación paradigmática en la época. Es el estudio conducido por el doctor Humberto Rotondo, que era director del Hospital Emilio Valdizán, ¿no? Y donde se va a introducir ya elementos de epidemiología, ¿no? Para determinar algunos problemas, las frecuencias, las prevalencias de algunos problemas de salud mental que ya se venían ordenando, clasificando. Eh, Luego vamos a tener otro momento de encuentro que se va dando ya hacia finales del siglo XX, es en la década de los 80 a los 90, digamos, acá en el país, donde va a ocurrir ya un fenómeno masivo de migración y donde hay un desarrollo urbano popular muy grande, que algunos antropólogos le llaman este desborde popular, pero a la vez va apareciendo el tema del terrorismo, que es un momento crítico en nuestra historia. Eh, Todo eso va haciendo, digamos, que la demanda social por salud mental eh, esté asociada pues a básicamente ya a problemas de ansiedad, depresión, a efectos traumáticos también. Y en esto también ya va cambiando un poco la tecnología para la salud mental. Ya aparecen y van apareciendo en el mercado estos, digamos, psicofármacos de segunda generación, pero que aparecen con precios bastante altos, bastante inaccesibles, ¿no? Van generalizándose, un poco apareciendo más que generalizándose, ya nuevas formas de psicoterapia más eficientes, eficaces. Se va dando un inicio de la salud mental comunitaria también, y es ahí donde el Instituto Nacional de Salud Mental, del cual ahora yo soy el director, empieza, digamos, a tener un trabajo muy fuerte en comunidad,
Incluso al inicio, antes de ser un instituto como es ahora, era un centro de salud mental comunitario que buscaba eh, movilizar la participación ciudadana y llevar un poco los servicios, los aspectos psicoeducacionales a la comunidad, a las poblaciones, a los colegios, ¿no? Eh, en ese tiempo, el tema principal en términos de poder y de política es que, claro, al principio hay una euforia populista, ¿no? Y luego hay una crisis rápida y profunda del Estado benefactor, ¿no? En la que prácticamente los servicios de salud en general, el presupuesto a los servicios de salud va a caer en 85%, o sea, es casi prácticamente se quedan en una situación de abandono, todo lo que es hospitales, servicios de salud, y entramos en una etapa crítica, digamos, de la salud en general y de la salud mental en particular, que pasa ya a una zona invisible, digamos, ya no se ve la salud mental, pasa a las sombras prácticamente. Eh, Porque no hay recursos y en la lógica de las prioridades no aparece como prioritario el tema de salud mental. Mientras tanto, claro, las investigaciones van avanzando y se va empezando estudios epidemiológicos acá digamos, en Lima y en otras ciudades del país para ir llamando la atención sobre la magnitud del problema de salud mental en el país. Digamos, a inicios del siglo XXI ya, entonces lo que vamos teniendo es el tema de una demanda social que se va haciendo más activa básicamente asociado a esta etapa de post-terrorismo, ¿no? Y también post-crisis económica. Hay un momento de fragmentación social, de alto conflicto social, la violencia pasa a ser un tema crítico. Y en términos de tecnologías, digamos, de intervención en salud mental, ya vamos teniendo más disponibilidad de psicofármacos, tecnologías de salud mental comunitaria, las psicoterapias se van haciendo también más extensivas, ¿no? Y sin embargo, a inicios del siglo XXI, digamos, lo que va a primar en el país es un enfoque de un Estado pequeño y de una primacía del mercado, una lógica básicamente individualista, y también un tema que prácticamente pone a los hospitales en una situación de sálvese quien pueda, digamos, y ahí los hospitales públicos empiezan a cobrar a las personas para ser atendidas en ellas, y también los sueldos de los profesionales caen a niveles muy bajos, entonces eso va haciendo que los hospitales se dediquen básicamente a un tema de recaudación, ¿no? La investigación se va dando sobre el tema de las secuelas mentales de la violencia política. Un actor clave también va apareciendo, que es la Comisión de la Verdad y de Reconciliación, que va planteando una temática de relevancia de la salud mental. Pero creo que esto para nosotros podríamos decir que es una oportunidad perdida de un mayor desarrollo de la salud mental, como si, por ejemplo, puede haber ocurrido en Chile, que después de la dictadura digamos, se intenta una reparación a nivel general. Acá, dado a esta escasez de recursos del sector, a todavía esta alta fragmentación que había entre los actores políticos, a esta situación
un poco de cierta privatización del propio sistema público, por decirlo así, hace que no sea posible dar una respuesta para el tema de salud mental y queda básicamente con programas focalizados de salud mental. Y no se logra un programa nacional de salud mental como ya se venía planteando y diciendo en el contexto internacional, ¿no? Ya donde todos estaban impulsando estas reformas de salud mental, acá no hubo esta oportunidad, pero no lograron concurrir estos factores, eh, estos factores determinantes, digamos, ¿no? En los últimos 5 años, digamos, ha habido un cambio también importante, ¿no? Porque se han ido creando las condiciones para una nueva reforma de salud mental, ¿no? En la que la demanda social para salud mental ya viene más bien del crecimiento económico, viene de los sectores emprendedores, o sea, que van buscando superar sus temas traumáticos que quedaban un poco de la época anterior. Sin embargo, o sea, el estigma rodea la enfermedad mental y a todo lo que está alrededor, ¿no? Sigue siendo un poco invisible para las personas y también para los servicios de salud, ¿no? Tal es así que encontramos, por ejemplo, que de los trastornos mentales en el 2012, que se identifican a través de algunas encuestas, no, las personas solamente tienen conciencia de tener un problema de salud mental solamente en un 50%, ¿no? Y solamente 20% llega a acceder a los servicios de salud. Y al mismo tiempo también lo que tenemos es que esto es invisible para para el sistema de salud, a pesar de que ya vamos teniendo recursos con más eficacia y más accesibles, ¿no? Como son los medicamentos estos de segunda generación, digamos así, tanto en antipsicóticos, antidepresivos, que van ya bajando de precio, se van haciendo más accesibles, ¿no? Vamos teniendo también más tecnologías de intervención en la comunidad, ¿no? Y ya van apareciendo las tecnologías de información como una alternativa, como una oportunidad para extender las atenciones, para aproximar al usuario con los proveedores, por decirlo así, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que estas tecnologías se van dando, no son visibles para el sector salud. O sea, los médicos en general, el sistema de salud en general, no percibe que ahí hay una caja de herramientas que puede usar para atender la demanda. Lo que vamos encontrando que en los servicios de salud, muchos de los problemas por los que las personas buscan atención de salud, en realidad son problemas de salud mental, pero es justamente la imposibilidad de los profesionales de salud en general de detectar ese problema que lleva a que no se atiendan de modo adecuado y también lleva al hecho de que haya un dispendio de recursos, ¿no? La prueba, digamos, más común es que muchas personas llegan con una cefalea, un dolor de cabeza, a un centro de salud y el médico le hace 10, 15 preguntas en relación al tipo de dolor y termina haciéndole alguna evaluación de imágenes y generalmente en más del 95% esto es obviamente negativo, cuando tal vez podría haber usado menos energía para hacer un diagnóstico de una depresión o de una ansiedad y los costos también para tratarlo serían muchísimo más bajos que estos intentos fallidos de tratarlo a los problemas mentales, digamos, como problemas físicos. Eh,
Acá hay un tema de política que también se va tornando un poco favorable porque en el país se va haciendo un acuerdo nacional sobre salud y se va definiendo un modelo de salud. Y este modelo de salud es un modelo que busca el acceso universal a través del aseguramiento universal, en la idea de que en el país hay sectores que pueden financiar básicamente los costos de su salud, que serían los seguros privados, pero también hay otros que son financiados por sus empleadores, como los del Seguro Social, y otros serían cubiertos por el Estado. Entonces, estos seguros, de alguna manera subsidiados y como una escala de subsidios, por decirlo así, de tal manera que los costos de la salud sean más o menos compartidos por diferentes sectores, pero con miras a, a que todas las personas entonces tengan este seguro. Pero este enfoque de aseguramiento universal, que es el que tiene, digamos, este respaldo del Acuerdo Nacional y que ha sido una política clave en los últimos años y que tiene, digamos, compromisos de seguir adelante, o sea, tiene algunas ventajas incluso en la propia atención, porque lo que pasó por toda esta crisis que ha tenido el sistema de salud ha quedado como muy debilitado y una analogía que hacemos a veces del sector salud es como un balde con huecos, en el sentido de que aun cuando duplicáramos el presupuesto para salud, no lograría duplicar las atenciones, el producto, porque, digamos, el Estado de alguna forma se desvinculó de su rol del ciudadano y se convirtió en algo, entre comillas, algo como que las personas buscan sacar su máximo beneficio. Es decir, la lógica privada queda enquistada dentro del manejo de lo público y un sistema de financiamiento que condicione el financiamiento a la producción termina siendo una herramienta valiosa y además con un sistema de supervisión externa que también busca proteger los derechos del ciudadano. Entonces vamos cambiando en los hospitales esta lógica de poder porque digamos, el trabajador aparecía con un poder muy asimétrico respecto al ciudadano, al paciente. Ahora el paciente de alguna forma está respaldado porque es un asegurado y además tiene un supervisor detrás. Entonces hay un mayor empoderamiento del ciudadano, ¿no? Esto ha sido muy importante para algunos ajustes ha sido el que la salud mental sea objeto de aseguramiento. Y acá un cambio también importante que nos ha permitido, digamos, cambiar la lógica es el que las atenciones en salud mental sean vistas como procedimientos y no como simples consultas, porque como una consulta en términos de valor del seguro era muy poco y eso iba desempoderando a las instituciones de salud mental, ahora se consideran procedimientos equivalentes a una cirugía intermedia, digamos, y entonces tienen mayor valor por los seguros, el seguro integral de salud, que es el seguro público, eh, por ejemplo, paga en esto que le llamamos trabajo complementario aproximadamente $40 por atención, por hora de trabajo del psiquiatra. Entonces hay una revalorización del trabajo psiquiátrico, hay una revalorización de la atención de salud mental, hay un empoderamiento del paciente,
del ciudadano con un problema de salud mental, y esto como que está replanteando las cosas en términos de salud. Sí, el acceso al seguro, acá, digamos, tenemos varios tipos de seguros, ¿no? Uno es el seguro social, otro es este seguro público y los otros son los seguros privados. El seguro que está respondiendo, digamos, con menos restricciones es el seguro público. El seguro público, claro que inicialmente se planteó para las personas en extrema pobreza, ¿no? Y se va expandiendo ya en una lógica de vulnerabilidad. Este es un tema que estamos manejando. Nuestro planteamiento es que las personas afectadas de salud mental están en una situación de vulnerabilidad alta. Por tanto, si no tienen un seguro privado o si no tienen un seguro social, deberían ser cubiertos por el seguro público. Eso está todavía en planteamiento, en proceso, pero ahora sí las personas que son encontradas en situación de pobreza y que califican para este seguro tienen acceso a medicamentos, a psicoterapias y a todas las intervenciones que podamos hacer. Sin embargo, acá el problema que vamos teniendo es que es la red de servicios de salud mental. Entonces, como que hemos avanzado en el términos de financiamiento, pero lo prestacional está quedando insuficiente. Y para eso también se logró poner en agenda la salud mental y en agenda del Ministerio de Economía, y abrió una partida presupuestal que permite la creación de centros especializados de salud mental, pero que recién hemos empezado básicamente a manera de piloto con 22 centros en el país, que son centros que están en algunos distritos de Lima y de otras provincias, y que, digamos, son centros que tienen un psiquiatra, que tienen psicólogo, tienen algunos terapeutas, ¿no? Y estos centros son los que van brindando atención, pero tenemos 22 cuando necesitaríamos en el Perú entre 100 y 200, digamos, para poder implementar este modelo de salud mental comunitaria. En este ámbito también lo que se logró es la ley de salud mental en este quinquenio. Se logró una ley de salud mental que instituye el modelo de salud mental comunitario, ¿no? Entonces, que permite, digamos, esta creación de estos centros de salud mental en el primer nivel, pero también el tema de hogares protegidos y otros dispositivos comunitarios. Eso está en un nivel normativo que ahora nos ayuda mucho para poder impulsar algunas acciones más en este campo. No, en relación a investigación en este punto también se avanzó con estudios epidemiológicos nacionales, estudios de oferta, se hizo algunas intervenciones también, por ejemplo, una que para nosotros es muy significativa, en una región, en Apurímac, pudimos trabajar con los profesionales de atención primaria de salud y mostrar que a ellos mismos y a los demás que es posible que los profesionales del primer nivel puedan atender con eficacia, con calidad los problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como perspectivas, digamos, en este mismo enfoque? Creemos que
que sí, estos años que vienen son años que pueden permitir una reforma significativa en el campo de salud mental. Ya tenemos, digamos, el hecho de que el presidente, el nuevo presidente, en el discurso de inauguración de su periodo de gobierno, mencionara el tema de salud mental como un tema prioritario en el campo de salud. Y la salud misma, ¿no? Porque esto usualmente estaba ausente de los discursos presidenciales, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que cada vez se va ligando más el tema salud mental a otras áreas importantes, como por ejemplo la seguridad ciudadana, ¿no? O la inseguridad ciudadana, el tema del emprendimiento, del desarrollo. Se va pensando un poco más la salud mental como un medio para el desarrollo. Claro, también de otro lado tenemos como que el estigma va bajando, pero también lo que va apareciendo es una especie de psicopatologización de la vida cotidiana, digamos, del rendimiento escolar, del conflicto, y esto va levantando el tema. El tema ahora aparece bastante en la agenda pública. En las últimas semanas, por ejemplo, los medios han levantado ya la problemática de salud mental, el número de personas afectadas y todo lo que las asociaciones del tema con una multiplicidad de temas de la vida cotidiana y desarrollo. Entonces, como que se va poniendo más fuertemente en la agenda de la salud, en la agenda política, digamos. En términos de tecnología también creo que lo que nos viene con fuerza es el uso de tecnologías de información como soporte para el diagnóstico e incluso intervenciones en salud mental a través de estos dispositivos. El tema de telepsiquiatría, telesalud mental también va tomando fuerza, está calentando, digamos, eso. Ya tenemos una ley incluso en lo que es telesalud. En el país ya se está cada vez más conectado. Eh, entonces, como que ahí tenemos yo creo que en lo inmediato, un desarrollo fuerte que puede permitir un mayor alcance de la salud mental. Y lógicamente también tenemos el desarrollo de tecnologías más comunitarias basadas en grupos de terapia, y que creo que van a ir respondiendo a esta gran brecha, porque lo que vamos teniendo pues es una demanda creciente. El estigma venía conteniendo, pero al caer el estigma es probable que la demanda se incremente significativamente. Y si la demanda se incrementa significativamente, con los recursos que tenemos ahora, no es suficiente para dar una cobertura, para atender de modo suficiente a las personas. Entonces requerimos ahí ser muy innovadores para ofrecer intervenciones eficientes, masivas, digamos, ¿no? Si en el país pensamos 4 millones de personas con algún trastorno mental, ¿no? Y pensamos 500 psiquiatras activos, sería imposible poder atender esa población con un modelo tradicional, aún con modelos presenciales. Entonces, acá es necesario la innovación rápida de tecnologías que nos permitan contener una potencial avalancha de demanda. Y vamos sintiendo eso ya en los últimos 3 años. La demanda al Instituto Nacional de Salud Mental ha crecido en 250%. Es clave cómo se va organizando el poder en el campo de la salud, y lo que vamos teniendo es también una expansión de los sectores privados, ¿no? Una mayor disposición a las asociaciones público-privadas,
pero también lo que tenemos es un tema de buscar formas de articulación de los prestadores de trabajos en red, ¿no? Ya en Lima se ha conformado una red metropolitana de prestadores de salud mental, ¿no? Para un trabajo colaborativo. Es muy importante acá esta articulación intergubernamental, o sea, trabajar gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. También se van abriendo espacios para ese tipo de trabajos. Recientemente el grupo de municipalidades de Lima Norte ha priorizado la salud mental, están dispuestos a poner también recursos en ellos, ¿no? Locales, y también ayudar incluso en el financiamiento. Tenemos una participación también activa de los ciudadanos, ¿no? Hace unos días hemos tenido una inmensa marcha denominada Ni Una Menos, que busca enfrentar el machismo y las formas de violencia contra la mujer. Entonces, el panorama político en términos de salud mental se pone más caliente, digamos. Hay muchos actores que están poniendo la salud mental en sus agendas, y lo que esperamos acá es que ya el tema sea un tema políticamente complejo. Yo creo que lo que tenemos en los próximos años es ya prácticamente la salud mental en el escenario, y esto puede tener sus complicaciones, de que los inventarios, lugar intervención en conjunto, trabajando para ver qué es lo que la perspectiva en donde estamos. Yo veo un escenario complejo, pero promisorio, de muchos desafíos para múltiples actores, para investigadores, políticos, trabajadores, para los propios pacientes, las organizaciones de pacientes, en fin. Bien, eso quería contarles de cómo es que estamos viendo así, como a grandes rasgos, los procesos de reforma de salud mental en el país. Sí, entonces, sí, quedo a disposición para comentar algunas cosas, si hay algunas preguntas. Bien, entonces, muchas gracias, y a disposición para cualquier otro comentario, si gustan. Mi correo es humberto.castillo@upch.pe. Muchas gracias, doctor Castillo, por la presentación, por la charla. Queremos agradecer y pedir disculpas por los problemas con la corriente que se cayó acá. Pero muchas gracias y por su tiempo y por la charla y por la interesante presentación sobre el sistema de salud mental en Perú. Bien, muchas gracias a ti, y bueno, quedamos. Ahí está mi correo por si acaso. Gracias, chao. ¿Castillo o Castillo?